en País ADN por la 91.7. 10 de la mañana, 33 minutos, y estamos de vuelta en País ADN para una de nuestras secciones favoritas, la de CIPER Chile, que nos acompaña siempre con la información, el periodismo independiente que realizan y que sin duda nos ha entregado muchísima información en el último tiempo con casos importantes, como por ejemplo el caso Hermosilla, todo esto a raíz del trabajo que realizan en el periodismo independiente. Estamos con Macarena Segovia, periodista de CIPER. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, contenta de estar de nuevo acá. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a hablar de dos grandes temas que destacan en CIPER.cl, en su portada, dos grandes artículos. Y me gustaría partir con uno que, hay que decirlo, ya por el título la gente se interesa, porque gran parte de Chile sufrió el apagón del pasado 25 de febrero y en los últimos 7 años, dice el titular de este artículo, solo se ejecutó el 19,9% de los ensayos obligatorios para recuperar con rapidez el sistema eléctrico. O sea, estamos hablando de ya un 20% de lo que debería haberse realizado y lo que probablemente generó que este corte durara tantas horas. Sí, bueno, este es un artículo que fue realizado por dos colegas, Daniel Mesa y Francisco González. Y voy a tratar de ser lo más didáctica para que puedan entender. Porque yo creo que mucha gente cuando tuvimos este apagón nos preguntamos, ¿cómo puede ser que no tengan una solución rápida para esto? ¿Cómo puede ser que no estén preparados? Fueron 8 horas de espera, por lo menos. Claro, o sea, aquí está un poco la investigación a raíz de esa pregunta. Exacto. Bueno, hay que tener en cuenta que el sistema de recuperación de la energía eléctrica depende de distintas empresas, o sea, de distintas centrales que de una u otra forma tienen que ir reemplazando a la que falla. Uh-huh. Entonces, en ese contexto tienen que ir ensayando unas veces al año determinadas para ver cuánto es lo que tardan en recuperar la energía. Entonces, lo que hicieron nuestros colegas fue ir a ver si es que esto realmente estaba en regla o no estaba en regla. Y se dieron cuenta que de 502 veces que tenían que ser ensayadas en los últimos 7 años, solamente se ensayaron 100. Y eso explica por qué no se pudo retomar la energía de forma rápida. Porque además, una de las empresas que era clave, sobre todo para la región metropolitana, que es la de Rapel, solamente había hecho un ensayo. En los últimos 7 años. Exacto. Entonces, para explicar un poco cómo funciona esto, existe un plan de recuperación del servicio. Uh-huh. Y ese es el que se tiene que practicar. Ese tiene que ser observado y analizado y tiene que ser seguido por el Coordinador Eléctrico Nacional, que ahora todos sabemos que es el Coordinador Eléctrico a raíz del apagón. Antes sabíamos lo que era la SEC y nos quedábamos ahí. Ahora ya con este apagón en particular conocimos, digo, a nivel sociedad, o sea, y se hizo más conocido el rol del Coordinador Eléctrico Nacional, que entiendo es el encargado de exigir estos ensayos. Tiene que fiscalizar que se realicen. Y en algunos casos hasta acompañar la realización de estos ensayos. Uh-huh. Entonces, él de una u otra forma tiene que ir y decirle a la superintendencia, oiga, estos ensayos no se han hecho. En estos 7 años no ha habido ninguna denuncia efectiva. Del Coordinador Eléctrico. Exacto. A pesar de que sabemos que hay 402 veces que debieron hacerse ensayos que deberían estar denunciadas. Entonces, partamos por eso. Ya vemos que falla de una u otra forma el Coordinador Eléctrico en su formato de fiscalización. Luego tenemos 2 tipos de pruebas distintas. De esas 2 pruebas en conjunto, el 19,9% solamente se ha hecho, que era lo que veíamos en el titular. Y estas 2 pruebas, una es la partida autónoma, o sea, que se reactive de una forma rápida y pueda suplir a la central que está fallando, y otra es una prueba que se llama SCADA. Esa prueba básicamente se bombardea con información, con datos que vienen de otras, de dónde está fallando, etcétera, y tiene que resistir. Aguantar, digamos. Aguantar, ¿ya? Y ahí vemos cuánto resiste. Exacto. Y, bueno, esas pruebas son las que no efectivamente se fueron realizando, y el problema más central fue, como yo te decía, Rapel. ¿Por qué? Porque de Rapel depende la región metropolitana. Y al haberse solamente... El embalse Rapel, claro, la central que hay ahí. Al haberse hecho solamente un ensayo y al no profundizarse, porque además el último informe que salió, que vimos esta semana, que un poco venía a dar respuestas de qué era lo que había fallado, que sabemos que fue la transmisión,
no se señala absolutamente nada de esto. Porque una cosa es que una central falle, pero que el sistema de recuperación tarde 8 horas es otra cosa. Claro. Entonces, también llama mucho la atención el hecho de que no se haya puesto el foco en por qué se tardó tanto en recuperar la energía a nivel nacional. Entonces, lo que vienen los colegas aquí a hacer es poner el foco en que, aquí hay otro problema también. Claro. Y el problema también es la figura del coordinador eléctrico. O sea, ellos dicen, su respuesta es, nosotros lo informamos en el informe que hacemos anual y entregamos a las autoridades correspondientes. Pero ellos tienen que hacer una denuncia formal. Es como si el Servicio de Impuestos Internos informara en un informe corriente ciertas irregularidades, pero nunca formalizara eso en una denuncia. Como particular de un cierto caso, digamos. Exacto. Entonces, por eso no hay acciones de fiscalización en estos últimos 7 años. Claro. Y ahora entiendo que, de hecho, esta semana el coordinador eléctrico entregó un informe a la Contraloría por este apagón, sabemos, pero no mencionó que las empresas no realizaron la mayor parte de estos ensayos. O sea, eso está obviado en la información que entrega la coordinadora, o sea, el coordinador. Sí. Y también eso es preocupante porque de una u otra forma no sabemos si es que todo el foco se puso en la falla inicial y no se vieron cuáles eran los problemas posteriores, porque además eso abarca a más empresas. Y eso igual es importante tenerlo presente. Claro, esa es una dificultad también, yo creo, como del sistema. Ahora, recordemos este apagón, el caos que generó y nos demostró también lo frágiles y dependientes que somos de este sistema, como para que no se le ponga el foco importante en prevenir que esto pase, o que si es que sucede, porque ya pueden pasar este tipo de cosas, se pueda recuperar de manera más rápida y expedita. O sea, esto era una situación donde veíamos constantemente con el pasar de las horas que no se veía una solución, ni siquiera se había identificado bien dónde había sido esta falla hasta bien entrado el momento de este corte. Eso también obviamente me imagino motiva a que los colegas ahí de CIPER hayan realizado esta investigación, porque afectó, o sea, murió gente electrodependiente. O sea, estamos hablando de una situación bien crítica, lo que pasó en las calles, o sea, en gran parte de Chile apagado. Afectó la cotidianidad. Total. Desde lo más cotidiano de la gente hasta, casos mucho más graves. Entonces es importante saber que ante posibles fallas, el sistema tiene la capacidad de reaccionar a tiempo. Y esa vulnerabilidad del sistema no queda evidenciada en el último informe que hace el coordinador. Y eso, al menos como desde un punto de vista del periodismo de investigación y desde la fiscalización, nos parece muy relevante poder elevarlo, porque estamos hablando de que en 7 años, o sea, no estamos hablando que el año pasado, año, en 7 años habían 502 pruebas proyectadas y solamente se realizaron 100. Y eso efectivamente. Ahora, en ese sentido, una cosa es lo que tiene que realizar el coordinador eléctrico con estas pruebas y denunciar en realidad cuando no se realicen. Pero la SEC, ¿cuál es el rol que cumple? En este caso, recibe la denuncia. Entonces, el organismo... No tuvieron noción en la SEC como de, no hemos recibido ninguna denuncia. Esa es la gran pregunta. O sea, tampoco hay un mecanismo dentro de la articulación de esto que diga, oye, anualmente no tenemos, o quizás hay otro flujo de información en donde nos están diciendo que hay fallas, pero bueno, sabemos que también los organismos públicos hacen lo que la ley les determina y no más. Entonces, en ese sentido, cada uno se queda en su cuadrado y no rebalsa al otro. Y claramente que hay que hacer una reformulación. Claro, de cómo funciona el sistema para evitar finalmente que esto vaya a pasar de nuevo, porque también sabemos que ese día conocimos, insisto, este sistema, incluso de qué se trataba esto del coordinador, de que habían distintas empresas que se dedicaban a esto. Con suerte sabíamos que teníamos un sistema interconectado. O sea, esto también nos ayuda como a ciudadanía a estar también más alerta a este tipo de situaciones y a cómo tienen que funcionar estas instituciones. Sí, perfectamente. Y además también a estar atentos de que la vulnerabilidad que tiene el sistema es muy grande. Muy grande, y lo vimos, lo presenciamos todos, por no decir, 14 regiones del país con por lo menos 8 horas de corte de suministro. Ahora hay otro tema que ayer sobre todo Maca generó más controversia o ruido, podríamos decir. Ayer, recordemos, se cambian las medidas cautelares contra Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Sale de prisión preventiva después de más de 200 días. Queda con arraigo nacional, arresto domiciliario total y imposibilitación, en el fondo no poder comunicarse con los otros imputados en la causa. Todo esto, además, tiene que ver con un artículo que ustedes tienen en CIPER que titula lo siguiente, que la Fiscalía está investigando las gestiones del ministro Ulloa
y el abogado Hermosilla en el nombramiento de 8 jueces y 3 fiscales judiciales. O sea, esto ya no es solamente una trama del caso Audio, sino que estamos hablando de lo que ha indignado a la opinión pública, de cómo este tipo de abogados o personajes tiene ese nivel de injerencia en nombramientos en el sistema judicial. Uh-huh. Bueno, este es un artículo que fue hecho por 2 periodistas, Paulina Toro y Catalina Olate, y de una u otra forma viene a mostrarnos hasta dónde llegan los tentáculos de Hermosilla y cómo operaba dentro del sistema judicial. Ya habíamos escuchado que intervenía en nombramientos, pero que 14 miembros del sistema, que son los que se saben y los que está siguiendo la Fiscalía de O'Higgins, hayan estado mediados por algún tipo de intervención del señor Hermosilla, de una u otra forma nos habla de otro nivel de acceso o que quizás no estamos viendo hasta dónde pudo haber llegado. En particular, y para contar un poco de qué se trata, son gestiones que hizo Hermosilla con el ministro Antonio Ulloa, que es de la Corte de Apelaciones de Santiago, para poder nombrar 14 personas dentro del sistema judicial. 4 son nominaciones de Ulloa, o sea, que hay conversaciones entre ellos dos e intervenciones con terceros para que Ulloa pudiera acceder a su cargo. Y el resto son 7 ministros de la Corte y la nominación de 3 fiscales. O sea, estamos hablando de organismos distintos también. O sea, no claro, estamos Ministerio Público y Sistema Judicial. Exacto. De un lado y del otro. O sea, quien tiene que decidir y quien tiene, en este caso, que llevar las causas. Ahora, también sale que había comunicaciones con asesores de gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera. El gobierno pasado, claro, donde sabemos que además Luis Hermosilla tuvo un rol muy preponderante. Muy importante, claro. Sí. Benjamín Salas Cantor, que llegó a ser uno de los principales asesores del segundo piso durante el gobierno de Sebastián Piñera II. También tenemos a Andrés Sotomayor y a Pablo Urquizar, que son algunas de las personas con las que operaba o trataba de influir, conversaba. De promover, finalmente. Promovía claro. El señor Hermosilla. Ahora, recibieron mensajes directos de Hermosilla y presionando directamente por Ulloa. Entonces, de aquí habla de una relación mucho más, porque es más específico. Claro, no sabemos el detalle de todos los otros mensajes que se obtenían. Sí tenemos los nombres de las personas, y ahí podemos hablar de algunos, pero se pone el foco en Ulloa porque hubo un especial cuidado de Hermosilla de llegar a hablar con 3 asesores de gobierno, por ejemplo, para poder situarlo en un lugar específico dentro de las Cortes. Entonces, en ese sentido, el foco de la Fiscalía está puesto en esta relación entre ellos dos. Pero también hay otros nombres. Por ejemplo, está el juez Alejandro Aguilar, que es parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, ya tenemos 2 jueces que está ahí. Y esa conversación está mediada por Andrés Chadwick, Exministro del Interior, de ese gobierno. Del Interior, digamos. Y que sabemos también que Hermosilla lo ayudó con su defensa en cuando fue acusado de la acusación constitucional, y que también hay una trama que tiene que seguir la Fiscalía también respecto a eso. Tenemos a Graciela Gómez, que también está en la Corte de Apelaciones de Santiago. Todo esto actualmente, digamos, son personas que están en sus cargos. Sí, hay otros que han salido, por ejemplo, como la ex jueza María Gutiérrez, que ella está fuera. También está Rafael Corbalán, que está en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en donde hay una conversación con Hermosilla y Carlos Palma, en donde sale un mensaje bastante interesante en donde dice, es uno de los nuestros. ¿Refiriéndose a Hermosilla? No, ¿O refiriéndose a Corbalán. Ah, Corbalán. Para poder promoverlo y que termine en su cargo. También tenemos a Paulina Gallardo, que está en la Corte de Apelaciones de Chillán, Gerardo Bernales en Talca, Verónica Sabaj en la Corte de Apelaciones. Esa es de Santiago. Santiago. Sí, esa es de Santiago y ahora está suspendida, de hecho, de su cargo. Ella está suspendida y hay algo que aquí hay que poner mucha atención y es la transversalidad, no solamente como de que está en la Fiscalía y que está también en las Cortes, sino que a nivel nacional. Entonces, de una u otra forma, cuando se mueven las causas para, por ejemplo, evitar conflictos de interés, había alguien que estaba mediado por Hermosilla en otra parte, en otra región. Entonces, de una u otra forma, eso va marcando que
no es solamente un tema de política o de intervenir como en los lugares más estratégicos, sino que es estar en cada lugar en donde se podría llegar a enfrentar una causa judicial. Claro. Y además esto nos pone en evidencia la nota de CIPER, sobre todo, con lo que se ha podido conseguir a través de los audios o de las transcripciones, en realidad de las conversaciones de WhatsApp, de los chats de Luis Hermosilla, donde se pueden ver tantas aristas de poder que tenía finalmente esta persona, que probablemente incluso todavía tiene, a pesar de que ya hay un proceso judicial formal en su contra. Eso es súper interesante porque se conecta con lo que ocurrió ayer, que le cambian la medida cautelar. Porque es la defensa de Hermosilla lo que dice es que él perdió todos estos contactos después de que se destapó el caso y que ya no tiene la influencia que tenía hace un año atrás. Y eso puede ser puesto en duda claramente. Todavía falta que se resuelva la apelación de la Fiscalía en el tema de la medida cautelar, pero de una u otra forma no sabemos si es que en su casa él va a estar tan aislado o no va a poder reactivar todas estas conexiones, porque estas son las que se saben hasta el momento. Claro. Hay mucho papeleo todavía que revisar, además. Claro, no sabemos tampoco si la Fiscalía no pudo acceder tampoco a todo el historial de conversaciones que tiene Hermosilla. Entonces, no sabemos hasta dónde llegan sus redes realmente. Sabemos una muy pequeña parte de todas esas conexiones y por lo tanto también esto nos lleva a preguntar de cuán viable es mantenerlo en su casa, en donde puede estar conectado, o en prisión preventiva. Claro. Y ahí obviamente también entra la discusión, el tema de cómo este tipo de personaje, porque este es Luis Hermosilla, pero sabemos o podemos sospechar que existen otros, digamos, con este nivel de poder. Ahí no podemos aventurar como a decir, hay otro Hermosilla. Lo más seguro es que deben haber otros. Digo, con ese nivel de poder para ejercer incluso presiones o lobby finalmente para el nombramiento de jueces. O sea, esto va más allá de favores políticos, va más allá de favores económicos, tiene que ver con postulaciones y postular nombres y favorecer nombres que integran un poder que por lo general dentro de está bien evaluado, se confía en la justicia por parte de la ciudadanía, diferente a lo que pasa, por ejemplo, con el poder ejecutivo o legislativo, digo. O sea, siempre un poco el Poder Judicial tenía este respaldo de la independencia, de que la justicia un poco está escrita, por lo tanto hay que seguir las reglas. Pero aquí vemos una estructura en donde se busca influir en ese espacio en donde muchas veces rencillas políticas van a ser como resueltas. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que hay una estructura en donde se busca intervenir no solamente a través de las defensas, sino que además tener esta especie como de cambio de favores. O sea, yo te ayudo, intervengo, hago lobby de una u otra forma, por llamarlo para que la gente entienda, porque técnicamente no pasa por ley de lobby, pero influyo. Claro, como el concepto de hacer lobby. Exacto, trato de influir para poder nombrar a gente que de una u otra forma te va a deber algo en ese momento. Claro, andar después, claro, como cobrando favores. Y que tampoco sabemos hasta qué punto llegan también eso. O sea, hay que hacer un seguimiento de cómo resolvieron causas. Así que que eso se hizo en su momento cuando estalló el caso. Pero ahora hablamos de que hay muchos más jueces y fiscales que están en esto y también hay que entrar a investigarlo. Claro. Ahora, en CIPER en ese sentido han llevado de muy cerca la investigación con respecto al caso Hermosilla, desde su inicio, digamos, comienza con el periodismo independiente que realiza CIPER Chile. Y en ese sentido, ¿cómo va? A raíz de estos artículos vamos conociendo más antecedentes, pero la revisión de todos esos chats. Nosotros nos imaginamos, y lo hemos comentado en otras oportunidades aquí en el programa con la gente de CIPER, ¿cuánto café hay que tomar para poder revisar esa cantidad de páginas? Sí, yo creo que ese es un trabajo solamente comparable quizás con el caso de financiamiento irregular a la política que estalló en el 2015, en donde también era un montón de conversaciones, de rendiciones de campaña. En este caso, revisar conversaciones y encontrar números, no solamente una conversación explícita, porque muchas veces hablan en clave también, o ver que los nombres corresponden a iniciales. Entonces, esa capacidad de interconectar
En verdad es un trabajo muy arduo que hicieron los colegas cuando estalló este caso. Yo llegué hace poco de vuelta, pero efectivamente fue un trabajo muy, muy duro y que sigue, claramente. O sea, Sí. Esto va a seguir. Esto va a La causa seguir. está recién. O sea, va a seguir y sobre todo con novedades judiciales como las que tuvimos el día de ayer. O sea, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con Luis Hermosilla con arresto domiciliario total versus haber estado en prisión preventiva. Sin duda yo creo que esto es importante también considerarlo en cuanto a la necesidad que tiene CIPER también de financiarse para hacer periodismo independiente y poder realizar este tipo de investigaciones. Ahí obviamente el llamado a la gente a que se sume a la comunidad CIPER. Sí. Nosotros trabajamos por entregar información de forma libre, totalmente independiente, y para nosotros lo más importante es poder acceder a este tipo de información y hacerlo de una forma correcta y responsable. En ese sentido, que nuestros socios, nuestras socias son fundamentales, y mientras más crecen, más fuerza nos dan para poder seguir adelante, fortalecer el equipo. Así que los invito a todas y a todos a que se hagan socios de CIPER. No hay un monto mínimo desde lo que puedan, pero para nosotros eso nos da el impulso de seguir todos los días trabajando. Claro, fortalecer el periodismo independiente para justamente fiscalizar, hacer el rol fiscalizador que tiene la prensa. En CIPER lo realizan hace ya 17 años en la página web ciperchile.cl. Ustedes pueden encontrar el banner amarillo rápidamente que dice hazte socio y ahí pueden ingresar. Macarena, periodista de CIPER, Macarena Segovia, gracias por haber estado con nosotros hoy día y bueno, vamos a estar atentos al resto de las investigaciones que vayan realizando. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nosotros